2014, la Duma estatal rusa aprobó unánimemente una ley que sanciona la exhibición pública de símbolos de organizaciones que colaboraron con los nazis. Si interpretamos la ley tal y como está formulada, entonces debe sancionarse la exhibición de la bandera estatal de la Federación Rusa, porque durante la guerra su tricolor fue utilizada por los blasovitas. Y la bandera roja de la URSS, porque desde el 23 de agosto de 1939 hasta 22 de junio de 1941 colaboró con los nazis. La ley por eso es la ley, ya que debe aplicarse uniformemente. Pero la Duma estatal rusa en general tiene tendencia a aprobar leyes no para que funcionen realmente, sino para indicar su actitud respecto a algo. En dado caso, respecto a Ucrania. Las organizaciones que utilizan los símbolos y atributos de la Organización Nacionalista Ucraniana de Stepan Bandera participaron activamente en el golpe de Estado en Ucrania, dice la nota explicativa del proyecto de la ley. Pero ¿qué tiene que ver Ucrania con las leyes rusas? La Duma estatal no puede prohibir nada a los ucranianos, y en Rusia nadie promueve los símbolos banderitas. Es solamente una parte de la narrativa activamente promovida desde los tiempos soviéticos y que se activó desde 2014, desde el comienzo de la agresión rusa contra Ucrania, e insiste en una supuesta propensión de los ucranianos al colaboracionismo. ¿Por qué la propaganda rusa insiste tan tenazmente en las tendencias nazis y colaboracionistas de los ucranianos? Me viene a la mente un truco psicológico elemental. Si quieres alejar de ti la sospecha en algo, acusa a tu oponente de lo mismo. Soy Alex Sarokian y hoy vamos a intentar de averiguar el fenómeno de la colaboración con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en el territorio soviético. Hago notar que todo lo que sigue no se va a basar en ninguna especulación, sino en hechos históricos y documentos, en particular en los materiales de los juicios de Nuremberg y también como experimento en la investigación de historiadores exclusivamente soviéticos y rusos, no ucranianos, ni tampoco occidentales, sino exactamente soviéticos y rusos. Porque como experimento, porque incluso estos datos bastan para refutar la narrativa del Kremlin acerca del colaboracionismo exclusivamente ucraniano. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, en una entrevista de la agencia de comunicación italiana Mediaset, mencionó a los nacionalistas ucranianos en el contexto de las sentencias del Tribunal de Nuremberg. Los ucranianos comenzaron a celebrar como fiesta nacional el día de la creación del ejército insurgente ucraniano, que había sido declarado culpable por el Tribunal de Nuremberg como cómplice de los nazis, dijo. No es la primera, ni tampoco única, declaración de este tipo. En 2018, el mismo Lavrov mencionó a Bandera como condenado por el Tribunal de Nuremberg. En respuesta, también frecuentemente se puede escuchar que Stepan Bandera no se menciona en la decisión del Tribunal de Nuremberg. Ambas afirmaciones son falsas. En realidad sí, hay referencias a Bandera en los materiales de los juicios de Nuremberg, en particular en el documento 014 URSS, la circular secreta sobre el Einsatzgruppe S5, del 25 de noviembre de 1941, se afirma como un hecho recientemente comprobado que el movimiento banderista está preparando un levantamiento antialemán en los territorios ocupados con el objetivo de crear un Estado ucraniano independiente. En este sentido, se ordenó a la Einsatzgruppen fusilar a todos los banderistas identificados después de un interrogatorio exhaustivo y enviar inmediatamente los informes del interrogatorio a sus superiores. Se trata de pruebas presentadas al tribunal por los fiscales soviéticos. Sí, sin duda, antes de la guerra,
los nacionalistas ucranianos tenían contactos con Alemania, en particular con la inteligencia militar. La cooperación entre los nacionalistas ucranianos y la Abwehr comenzó mucho antes de que los nazis llegaran al poder. Rico Yarey desempeñó un papel fundamental en su establecimiento, ya que dirigió la red de la Organización Militar Ucraniana en Alemania desde 1921 y buscó fuentes para suministrar a la organización con armas y material militar, dinero, bases de entrenamiento. En la lucha por su idea, por el Estado ucraniano independiente, los banderistas recurrieron a métodos terroristas tanto contra la URSS como contra la Polonia de preguerra. La posición de Bandera siempre fue clara y coherente. Estaba dispuesto a cooperar incluso con el diablo si apoyaba la independencia de Ucrania, pero Hitler era realmente terco como un burro en la cuestión racial y no reconocía cualquier estatalidad eslava. Con la llegada de las tropas alemanas al territorio de Ucrania, tras el estallido de la guerra entre Alemania y la URSS, las organizaciones de liberación ucranianas que tenían la esperanza de conseguir la independencia estatal de Ucrania cooperaron durante algún tiempo con las autoridades alemanas. Sin embargo, pronto quedó claro que el gobierno alemán no era mejor que el soviético. La proclamación del Acta de Restauración del Estado ucraniano el 30 de junio de 1941 en Lviv, que restauraba el Estado ucraniano y establecía el gobierno nacional ucraniano, estuvo llena de grandes esperanzas. Sin embargo, este acto, a pesar de su actitud más bien aliada hacia Alemania, fue percibido con algo más que hostilidad. El 4 de julio de 1941, los alemanes anularon el acta y Stepan Bandera, tras negarse a retirarla, fue detenido y deportado a Alemania, donde permaneció recluido hasta 1944, en el campo de concentración Sachsenhausen. 621 miembros de la Organización Nacionalista Ucraniana fueron fusilados en Babin Yar junto con los judíos, gitanos, polacos, guerrilleros y combatantes soviéticos. El ejército insurgente ucraniano, surgido a principios de 1942, eligió el camino de la resistencia a ambos estados totalitarios. Y ahora los datos exactos de Nuremberg, que se encuentran en el acceso libre donde quien quiera puede verificarlo. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg acusó a 24 exlíderes de alto rango de Alemania, ministros, oficiales militares y propagandistas. La mitad de los acusados, 12 de 24, fueron condenados a la muerte en la horca. Otros 3 recibieron cadena perpetua. 4 condenados recibieron otras penas de prisión. Al mismo tiempo, el Tribunal de Nuremberg absolvió a 3 acusados más. Vamos a hacer las cuentas tomadas de los materiales del tribunal y de los materiales soviéticos con respecto al colaboracionismo justamente ucraniano. Військові відділи націоналістів en documentos alemanes Bergbauernhilfe, apoyo a los campesinos de zona montañosa, también llamado Legión Antipolaca, fue una formación militar en la Wehrmacht en 1939, creada a partir de los voluntarios ucranianos. Durante todo el periodo de existencia de la Legión, su participación en operaciones militares directas constó a varios ataques a pequeñas guarniciones, convoyes y destacamentos polacos. Al finalizar la campaña de septiembre de 1939, la Legión fue disuelta y sus participantes fueron finalmente desmovilizados. Algunos legionarios se unieron a la Policía Auxiliar Ucraniana y fueron destinados a comisarías o a unidades de seguridad armadas en instalaciones industriales, mientras que otros renunciaron al servicio y regresaron a la vida civil. Contaban con 1.500 personas. Batallones Nachtigall y Roland. Los escuadrones nacionalistas ucranianos eran unidades militares ucranianas creadas durante la Segunda Guerra Mundial. Constaban de 2 batallones, Nachtigall y Roland,
La tarea principal de estas unidades era desarmar a las unidades del Ejército Rojo y custodiar los trenes con municiones. El comandante ucraniano de las unidades era Roman Shukhevich y tenían personal de 800 personas. La Policía Auxiliar Ucraniana es un nombre colectivo para las unidades policiales auxiliares que se incluyeron en diversos organismos policiales alemanes. Dependiendo de su subordinación, las actividades de la policía auxiliar podía incluir misiones de patrulla, vigilancia y la participación en operaciones contra guerrilleros. Eran 5.000 personas. El Ejército Ucraniano de Liberación eran formaciones voluntarias creadas a partir de prisioneros de guerra soviéticos de nacionalidad ucraniana en el ejército alemán y eran 75.000 personas. La división de granaderos número 14 de las Waffen-SS Halichina o Galicia, una división, una de las más famosas, más mencionadas, existió en 1943-45 y era formada principalmente por voluntarios de la zona de Galicia y posteriormente también de los eslovacos de esa región. Constaban con 13.000 personas. El Ejército Nacional Ucraniano fue una formación armada ucraniana formada al final de la Segunda Guerra Mundial. La cantidad del personal era de 27.000 personas. Legión Ucraniana de Autodefensa, también llamada la Legión Volinia, 1.000 personas más. Formaciones juveniles ucranianas antiaéreas. Los jóvenes de las zonas ocupadas fueron reclutados como auxiliares de defensa aérea y sus tareas eran mantenimiento de baterías antiaéreas, trabajo en fábricas y organización de cortinas de humo. Aproximadamente 10.000 personas. La Legión Ucraniana en Croacia fue una formación militar de voluntarios del Estado Independiente de Croacia, que existió durante la Segunda Guerra Mundial y estaba formada por los inmigrantes ucranianos, aproximadamente 1.000 personas. Así, los historiadores soviéticos y rusos estiman el número de ucranianos en el bando alemán en unos 200.000 personas. Los cálculos que he mencionado anteriormente, extraídos de sus propios materiales, nos dan el número de 134.000 y tanto. Una pequeña diferencia que ni siquiera vamos a tomar en cuenta. También les recuerdo que el número de los colaboradores incluye no solamente a los que participaron directamente en los combates, sino también a traductores, oficinistas, personal auxiliar, incluso cuidadores de caballos y sacerdotes militares. Ahora hablemos de los colaboradores étnicamente rusos. Permítanme decir colaboradores rusos, no colaboradores soviéticos, porque ya hemos contado el número de ucranianos étnicos. Y se sabe que representantes individuales de absolutamente todos los pueblos de la URSS colaboraron con los nazis. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin inició la deportación total de 10 pueblos de la Unión Soviética, acusados de colaborar con la Alemania nazi. 3 millones de personas en total. Al mismo tiempo, se pasó por alto que los colaboradores reales y no los ficticios eran en su mayoría rusos. Entre todos los estados combatientes de la Segunda Guerra Mundial, el mayor porcentaje de la colaboración política y militar se registró entre los ciudadanos de Francia y de la URSS. Según el historiador ruso Alexandrov, en 1941-1945, aproximadamente 1.240.000 de ciudadanos de la URSS sirvieron del lado de Alemania. 400.000 rusos, 200.000 ucranianos, 180.000 representantes de los pueblos de Asia Central, 90.000 letones, 70.000 estonios, 40.000 representantes de los pueblos de la región de Volga, 38.500 azerbaiyanos, 37.000 lituanos, 28.000 representantes de los pueblos de Cáucaso del Norte, 20.000 belarrusos, 20.000 georgianos, 20.000 tártaros de Crimea, 20.000 de alemanes rusos o Volksdeutsche, 18.000 armenios, 5.000 calmucos, 4.500 ingermanlandeses,
la mayoría en el ejército finlandés, y no hay datos precisos sobre el número de moldavos. Abandonados por sus oficiales, los desmoralizados soldados soviéticos se entregaban a los nazis o se escondían del enemigo. En octubre de 1941, el primer jefe adjunto de los departamentos especiales del NKVD, Milstein, informó al ministro del NKVD, Lavrenti Beria. Desde el comienzo de la guerra hasta 10 de octubre de 1941, los departamentos especiales y destacamentos de detención detuvieron 657.364 militares que se habían quedado rezagados y huían del frente. A finales de 1941, el ejército solo conservaba el 8% del personal del comienzo de la guerra, desde 22 de junio de 1941. En agosto de 1941, como parte de la sexta división de la infantería, se formó un destacamento ruso al mando de capitán Saustinsky. A finales de 1941, dos compañías rusas lucharon contra los guerrilleros soviéticos en la retaguardia del noveno ejército, a finales de 1941. A finales de 1941 y principios de 1942 empezaron a formarse grupos de activistas que esperaban el apoyo del mando alemán a partir de prisioneros del Ejército Rojo, de mentalidad antisoviética en campos de concentración. En Smolensk se formó un batallón ruso de propaganda en el cuartel general del Grupo Centro para persuadir a la población local de que no apoyara a los guerrilleros soviéticos. En junio de 1942, en Drogobush, un exinmigrante ruso, Vischer, creó un destacamento de 600 hombres llamado Equipo Militar de Cazadores del Este. Este destacamento de Vischer aniquiló a los guerrilleros soviéticos de los alrededores en pocos meses, y ellos ya nunca pudieron restablecer sus actividades. Ejército Ruso de Liberación era una de las mayores formaciones armadas creadas por los dirigentes alemanes nazis a partir de los prisioneros de guerra soviéticos. El 12 de julio de 1942, el comandante del Segundo Ejército, teniente general del Ejército Rojo Vlasov, tras la infructuosa operación ofensiva de Lubain, fue rodeado y capturado por las tropas alemanas. Estando en el campo militar de Vinnytsia, para los altos oficiales del Ejército Rojo capturados, Vlasov aceptó cooperar con el mando alemán. El número del personal del Ejército de Liberación Ruso, según diversos datos soviéticos, era de unas 120-130 mil personas, y más aparte la Fuerza Aérea del Ejército de Liberación Ruso, 5.000 personas más. El Comité para la Liberación de los Pueblos de Rusia era un órgano de dirección política del movimiento ruso de liberación formado por los inmigrantes rusos con el apoyo de las autoridades alemanas para derrocar el orden social y político existente en la URSS. Existió desde la revolución desde 1917 en Rusia y estuvo muy activo durante la Segunda Guerra Mundial. El comité supervisaba las formaciones militares que formaban parte del Ejército de Liberación Ruso, 700 personas. La División de Infantería Voluntaria SS número 29, la RONA, la primera rusa, una unidad táctica de las fuerzas SS bajo el mando del general mayor Kaminsky. El personal de este grupo armado cometió varios crímenes de guerra contra la población civil. Contaba alrededor de 8.000 personas. La División de Infantería Voluntaria de las SS, la segunda rusa, una unidad táctica de las fuerzas de las SS, 4.400 personas. La División Russland fue una formación militar antisoviética que operó dentro de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial bajo el mando del general Smyslovsky, aproximadamente 10.000 personas. El Cuerpo de la Guardia Rusa, un cuerpo formado por los inmigrantes y ciudadanos de la URSS, un total de 17.000 personas. Cuerpo cosaco separado,
fue una unidad cosaca del Comité para la Liberación de los Pueblos de Rusia, 40.000 personas más. La primera división cosaca, una formación colaboracionista rusa de la Wehrmacht, creada el 4 de agosto de 1943, el 4 de noviembre de 1944 fue transferida de la Wehrmacht a las fuerzas de las SS. 18.555 personas. Cabe mencionar que el ejército cosaco de Don es un ejército cosaco del Imperio Ruso, no tiene nada que ver con los cosacos ucranianos. Sobre la diferencia entre ellos podríamos hacer otro video aparte. La Unión de Combate de Nacionalistas Rusos, una organización colaboracionista antisoviética fundada por la iniciativa de los servicios secretos alemanes en la primavera de 1942 en el campo de prisioneras de guerra en Suwałki. Organización Nacional de la Juventud Rusa, creada en la Alemania nazi en 1939 como organización juvenil nacional socialista rusa. Era similar a la organización alemana Hitlerjugend. Las SS y la Abwehr colaboraron estrechamente con la organización, seleccionando a jóvenes rusos para enviarlos como saboteadores a la retaguardia soviética. Otros 28.000 personas más. Partido Socialista Popular de Rusia, Vikingo, y desde 1943 llamado Partido Nacional Socialista Laborista de Rusia, organización política colaboracionista orientada hacia la ideología nazi, que operó durante la Segunda Guerra Mundial en los territorios de la URSS ocupados por el Tercer Reich. La ideología de este partido se definía como nazismo ruso o fascismo campesino y no era muy numerosa, era de 500 personas. El primer regimiento de voluntarios de las SS Varangio, una unidad de voluntarios de las SS formada por inmigrantes rusos y prisioneros de guerra del Ejército Rojo, fue una unidad de fuerzas especiales antiguerrilla, 2.500 personas. El Ejército Nacional Popular Ruso, también llamada Unidad Especial Cabeza Cana, una formación paramilitar armada formada en el territorio ocupado de la URSS. Participó en la Segunda Guerra Mundial en el bando de la Alemania nazi, 1.500 personas. Los Hibis, o ayudantes voluntarios del Este, eran personas reclutadas entre la población local de los territorios ocupados de la URSS y prisioneros de guerra soviéticos. Al principio sirvieron en unidades auxiliares como mecánicos, cocheros, zapadores, médicos, equipos funerarios y de rescate, repartían munición en el frente, etc. Más tarde los Hibis se involucraron en la participación directa de combate, operaciones militares y las llamadas acciones punitivas. En octubre de 1943 había 600.000 de los Hibis rusos. El municipio de Lokotskoye era una entidad paraestatal autónoma, situada en la parte central de Rusia, ocupada por Alemania nazi y dirigida por la administración colaboracionista de Konstantin Voskovoynik, 581.000 de personas. El Partido Fascista Panruso, PFP, antes de 1934, ya se llamaba Partido Fascista Ruso y a partir de 1937 la Unión Fascista Rusa. Fue un partido político que existió entre 1931 y 1943 en la República de China y Manchukuo. El líder del partido era el inmigrante soviético Konstantin Rodzaevsky, fundador del fascismo ruso, su ideólogo. A mediados de la década de los 30, la PFP se convirtió en la mayor organización de los rusos en el extranjero. Además de Manchuria, existían ramas del partido en muchos países de Europa, América Latina, África del Norte, Estados Unidos, Canadá y Australia, en lugares donde vivían inmigrantes rusos. El número total de miembros de la PFP en 1938 era aproximadamente 30.000. Ivanov, el jefe de la rama alemana, estableció estrechos contactos con la Abwehr y con el comienzo de la agresión contra la URSS fue enviado al territorio soviético, así solo según los historiadores soviéticos y rusos. El número
de colaboradores entre los rusos étnicos superó los 400.000. Según cálculos independientes, fueron incluso el doble. No se suele hablar de ello, pero paralelamente a la Segunda Guerra Mundial, también tuvo lugar la Segunda Guerra Civil, en la que los fascistas rusos lucharon contra los comunistas rusos. Según testigos presenciales, los colaboradores rusos a veces incluso superaban a los alemanes en su crueldad. Los rusos eran la policía secreta de campo, se consideraban los más odiosos. Los castigadores también quemaban pueblos junto con los habitantes que ayudaban a los guerrilleros soviéticos. Tal vez por eso el actual gobierno del Kremlin intenta con tanta insistencia atribuir a los ucranianos una especial propensión a ser traidores. Tal vez por eso no hay acceso en Rusia a muchos documentos de la época de la Segunda Guerra Mundial, mientras todos los demás países los exponen libremente. Se les olvida o no quieren mencionar que las razones de todos los grupos étnicos que han colaborado con los nazis eran similares. Ucranianos y bielorrusos en su esperanza posteriormente engañada de crear sus estados independientes y los rusos en su deseo de derrotar el odiado régimen soviético. Pero los símbolos nacionales ucranianos y bielorrusos se condenan por el Kremlin como colaboracionistas. Sin embargo, el tricolor ruso sigue siendo símbolo estatal. De hecho, el uso de los símbolos históricos para denotar la pertenencia a formaciones nacionales era habitual en las fuerzas armadas de la Alemania nazi y de los países que ocupaba. Después de las décadas de enemistad con el poder soviético, los inmigrantes y colaboradores en relación con su nacionalidad conservaron los rasgos propios de sus grupos étnicos y utilizaron símbolos y banderas que lo enfatizaban en sus formaciones nacionales: ucranianos, bielorrusos, tártaros, turcos, azerbaiyanos, georgianos, armenios y, por supuesto, rusos. Las banderas nacionales de los países aliados de Alemania y de algunos países de Europa ocupados fueron utilizadas por las autoridades alemanas para crear símbolos similares de formaciones colaboracionistas de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Lituania, Letonia, Estonia, Francia, Serbia, Eslovenia, Croacia, Eslovaquia, el protectorado de Bohemia y Moravia. Pero entre los culpables solo vemos a los ucranianos y bielorrusos. Como dice el dicho, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro.